Y también ya me pasó la fecha de los exámenes finales, ¿verdad? Que va a ser todo martes. Y la modalidad a definir, ¿verdad? Dependiendo de la situación epidemiológica. Y hasta el 23 de octubre también es todo lo que es el año académico, ¿verdad? Me dijo hoy la licenciada Andresa. Entonces, para ir completando ya las guardias y todas las prácticas que faltan, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar de la esclerosis sistémica o esclerodermia, una enfermedad poco frecuente, una enfermedad reumatológica autoinmune también de etiología desconocida. Se caracteriza por engrosamiento y endurecimiento de la piel y también afectación de algunas vísceras, ¿verdad? Ya sea cardíaco, intestinal, renal y pulmonar principalmente, ¿verdad? Eh, eh, la cuestión atomatológica se produce porque hay aumento de colágeno tipo 1 y tipo 3 en la piel y en los órganos donde hay tejido conjuntivo, ¿verdad? Bueno, esta enfermedad tiene tres fases. Una fase edematosa, que es la fase inflamatoria. Tenemos una fase ya de endurecimiento, donde ya hay la rigidez y el endurecimiento de la piel. Y una fase ya final de donde existe atrofia de la piel, músculos y las secuelas que pueden quedar ya, sobre todo a nivel de afectación de órganos, ¿verdad? Bueno, la mayoría de las manifestaciones de la esclerodermia tienen una base vascular. Se detecta fenómeno de Raynaud en más del 90% de los pacientes. Incluso es un signo que puede preceder en años la aparición de la esclerodermia. La presencia de telangiectasias debajo de la piel, sobre todo debajo de las uñas, eso se puede evidenciar a través de un estudio que se llama capilaroscopía, que es muy característico de la enfermedad. Hay, como dice, cambios capilares en el pliegue ungueal y también una afectación de la circulación de la arteriola renal, ¿verdad? Que produce una nefroesclerosis. Esto generalmente produce un aumento de renina y puede producir una crisis hipertensiva o una crisis renal esclerodérmica, como se conoce, ¿verdad? Esta es la imagen de la fase inflamatoria o la fase edematosa, donde afecta principalmente las manos y tiene un aspecto en dedos de salchicha, ¿verdad? Y en esta fase o antes incluso ya podemos tener el fenómeno de Raynaud en las manos, que se produce por alteración capilar, vasospasmo principalmente, ¿verdad? Y eso puede producir isquemia, incluso hasta autoamputación de las regiones acras, ¿verdad? Sobre todo los dedos de las manos. Bueno, así como puede existir un fenómeno de Raynaud, también en las arterias digitales también puede ocurrir una especie de Raynaud coronario que puede generar una lesión, isquemia de perfusión y necrosis en banda a nivel del miocardio, y eso genera una insuficiencia cardíaca, obviamente, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la clasificación en sí, dependiendo de cómo vaya afectando la piel, los órganos, tenemos una esclerodermia localizada y una esclerodermia o esclerosis sistémica. Cuando es localizada solamente afecta la piel. Existe una forma amorfa y una forma lineal. Esto es aún más raro, ¿verdad? Nunca vi una esclerodermia localizada. Ahora, la esclerosis sistémica sí solemos ver cuando afecta piel y órganos. Como dije, corazón, pulmón, intestino y riñón, ¿verdad? Dentro de la esclerosis sistémica tenemos la cutánea difusa y la cutánea limitada, y también la esclerosis sistémica sin esclerodermia. En la esclerosis sistémica sin esclerodermia tenemos afectaciones de órgano interno típicas, pero sin afectación de piel. Por eso se llama esclerosis sistémica sin esclerodermia. Bueno, la cutánea difusa es la que afecta toda la piel y varios órganos, principalmente afectación renal. Y la cutánea limitada es cuando
Solamente se afecta codo, rodilla, la cara, o sea, no es muy extenso, ¿no? Bueno, entonces dice la forma cutánea limitada afecta la parte distal de la extremidad de codo, rodilla, la cara, y anteriormente se llamaba síndrome de Crest por los acrónimos de las manifestaciones que generaba este tipo de esclerodermia, como son las calcinosis, que es una lesión necrótica calcificada en la piel, el fenómeno de Raynaud, la dismotilidad esofágica puede afectar el tercio inferior del esófago y producir eso, hipomotilidad, que se va a manifestar como disfagia, odinofagia, reflujo gastroesofágico. El endurecimiento de los dedos de las manos, que se llama esclerodactilia, ya en la fase ya de induración, ¿verdad? Luego de dedo de salchicha, que es la fase inflamatoria, después viene la fase ya de induración, donde se ve la esclerodactilia. Tiene una posición en flexión de los miembros por la rigidez de las manos. Y también la presencia de telangiectasias en varias partes del cuerpo, sobre todo debajo de las uñas, ¿verdad? Bueno, al ser una enfermedad reumatológica también puede producir artralgias, mialgias, artritis de varias articulaciones, sobre todo de las manos. Entonces siempre confundo también con la artritis reumatoidea, incluso con lupus, ¿verdad? Cuando el cuadro no es tan florido. Bueno, la forma cutánea difusa afecta a la piel de la parte proximal de la extremidad y el tronco, y se asocia a afectación de órganos internos, ¿no? Y la esclerosis sistémica sin esclerodermia es cuando afecta los órganos internos, pero no tenemos ninguna manifestación en la piel. Son casos más raros aún y más difíciles de diagnosticar, ¿no? Bueno, en cuanto a lo más característico es que casi todos los pacientes con esclerosis sistémica tienen el fenómeno de Raynaud, que puede iniciar a la par con todas las manifestaciones clínicas o incluso preceder hasta en 10 años la aparición de una esclerodermia, sobre todo la esclerosis limitada, ¿no? Bueno, en la esclerodermia difusa puede haber afectación gastrointestinal, dijimos hipomotilidad segmental del intestino, sobre todo en la parte del duodeno y yeyunos, es la porción que más afecta. Puede generar eso sobrecrecimiento bacteriano por la dilatación, mala absorción y también diarrea y en otros casos también estreñimiento, ¿verdad? En cuanto a lo hallazgo endoscópico, es frecuente la presencia de divertículos colónicos de boca ancha, esófago distendido y ectasia vascular gástrica antral también. En cuanto a la afectación renal, puede producir una hipertensión arterial repentina e insuficiencia renal que indica la posibilidad de una crisis renal esclerodermia. Y eso se suele asociar también a una anemia hemolítica microangiopática, encefalopatía y retinopatía hipertensiva. Bueno, ya ha habido casos de crisis renal esclerodermia, hacen crisis hipertensivas severas, y el tratamiento de elección en estos casos son los IECAS, sobre todo de la presentación inyectable, ¿verdad? El enalaprilato, que hoy en día ya no se usa, su única indicación específica en la crisis renal esclerodérmica, el uso del enalaprilato por vía inyectable, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la afectación cardiopulmonar, puede haber fibrosis miocárdica parcheada que se produce justamente por el reinado coronario, donde hay fenómeno o trastorno de isquemia y reperfusión. Obviamente eso puede generar con el tiempo cardiomegalia, insuficiencia cardíaca y la presencia de arritmias. También la fibrosis del sistema de conducción puede generar distintos tipos de bloqueos auriculoventriculares. Puede haber pleuritis, condenada pleural y alveolitis, que es más raro. En cuanto a la afectación pulmonar, en la esclerodermia limitada puede asociarse a hipertensión pulmonar primaria en ausencia de intestinopatía y también acompañarse de una cirrosis biliar primaria como otro fenómeno autoinmune asociado. Bueno, en cuanto a la esclerodermia difusa,
la afectación pulmonar más frecuente es la de intersticiopatía, pero obviamente la intersticiopatía también va a generar una hipoxia crónica, hipertensión pulmonar en consecuencia. Pero en la forma limitada solamente tener hipertensión pulmonar sin intersticiopatía. Eso es lo llamativo, ¿no? Bueno, en cuanto a las pruebas diagnósticas, en cuanto a los anticuerpos, son positivos los anticuerpos antinucleares en más del 95%. Anti-DNA es negativo, lo que la diferencia del lupus. Tenemos el anticuerpo anti-topoisomerasa 1, que también se llama anti-SCL70, que está positivo en la enfermedad asociada a enfermedad renal difusa, y este anticuerpo aparece en la esclerodermia difusa. Entonces, el 20-40% de los casos nomás da positivo, pero es específico de esclerodermia difusa. Y también su positividad indica que hay afectación renal. En el caso de una esclerodermia limitada, el anticuerpo más específico es el anticentrómero, que está positivo en el 70% de los casos. Obviamente, antes que nada, la clínica es característico para hacer diagnóstico, y los anticuerpos no tienen una elevada sensibilidad, pero sí alta especificidad, sobre todo el anti-CD70 y el anticentrómero. Bueno, en cuanto al tratamiento, es una enfermedad que no tiene cura como todas las enfermedades autoinmunes. Puede haber remisión por algunos meses o años, pero en todos los casos vuelve a reactivarse sin tratamiento. En cuanto al manejo en general, obviamente la fisioterapia siempre es un rol importante para los casos de rigidez de articular y en eso general, ¿verdad? El control agresivo de la presión arterial con los IECA puede retardar, prevenir o revertir el inicio de la uremia en la crisis renal esclerodermia. Entonces los IECA tienen un papel fundamental como tratamiento para la afectación renal de esta enfermedad, ¿verdad? En cuanto a los vasospasmos arterial coronarios, se puede usar bloqueante de calcio como la nifedipina, por ejemplo, o el diltiazem. Y también se puede usar bloqueante de calcio cuando existe un vasospasmo del digital, o bueno, un reinado severo, que ya está produciendo isquemia distal. Entonces, los bloqueantes de calcio están indicados en esos casos, como la nifedipina. El paciente con enfermedad pulmonar parenquimatosa rápidamente progresiva, se usa ciclofosfamida, ¿verdad? En mi experiencia, cuando el paciente tiene lesiones tipo virus esmerilado en la tomografía, indica de que el cuadro pulmonar es reciente, o por lo menos menos de 3 años, y en ese caso tiene respuesta al tratamiento. Pero una vez que ya vemos fibrosis en la tomografía, en el atacar de tórax, y ya no hay virus esmerilado, entonces eso ya no tiene ningún beneficio con el tratamiento inmunosupresor. Entonces, en general se recomienda el tratamiento con micofenolato de mofetilo en pacientes con 3 años de evolución del cuadro. Y también se usan los corticoides a una dosis menor a 10 miligramos día. Lo que se sabe es que la dosis alta de corticoides puede generar una crisis renal esclerodérmica como reacción adversa. Entonces, siempre en estos casos se usa corticoides, la prednisona con dosis menor a 10 miligramos día. Y el micofenolato mofetilo es el medicamento que ha mostrado eficacia, por lo menos un pequeño porcentaje, en la progresión de las neumopatías, sobre todo la intersticiopatía provocada por la esclerosis difusa. En cuanto a las lesiones de artritis, artralgias, es lo mismo que las otras enfermedades que ya hablamos. Se puede tratar con hidroxicloroquina si son leves, y si son moderados a severos con metotrexato como tratamiento inmunosupresor, ¿no? Bueno, a ver qué me faltó. También en las intersticiopatías muy agudas, muy sintomáticas, también se utiliza el pulso de metilprednisolona, que es 1 gramo día por 3 días, y luego se pasa nuevamente a micofenolato de mofetilo. Obviamente el tratamiento es de por vida en esos pacientes ya crónicos,
eh, una vez así hecho el diagnóstico y que sea una evolución menos de 3 años. Pasando 3 años, cuando tenemos fibrosis pulmonar, ya no hay tratamiento que pueda detener la evolución, ¿no? O por lo menos retrasar la evolución. Bueno, obviamente puede generar una insuficiencia cardíaca. En esos casos hay que hacer un tratamiento con la insuficiencia cardíaca. También para la hipertensión pulmonar, sobre todo en la esclerosis limitada, tiene efectividad los vasodilatadores pulmonares, sobre todo el sildenafil, ¿verdad? Se utiliza también en esos casos cuando existe una hipertensión pulmonar primaria por una esclerosis limitada. Bueno, y hasta ahí la clase cortita. ¿Alguna pregunta? Doctor, nosotros el año pasado vimos un paciente que creo que estaba con el diagnóstico de esclerosis sistémica y lo ocultamos y tenía crepitantes tipo velcro. O sea que entonces eso indica que tenía una intersticiopatía, ¿verdad? Entonces sería la forma difusa, ¿verdad? No la limitada. Sí, la forma difusa es la que produce la intersticiopatía. Y la forma localizada, o sea, la forma limitada es la que produce la hipertensión pulmonar, ¿verdad? Sin intersticiopatía. Obviamente la forma difusa va a empezar con una intersticiopatía, fibrosis pulmonar, y con el tiempo también por la hipoxia va a generar hipertensión pulmonar ya como consecuencia de la hipoxia, ¿verdad? Pero para diferenciar, entonces la forma limitada produce hipertensión pulmonar sin intersticiopatía y la forma difusa produce intersticiopatía. Pero después recién de larga evolución va a generar obviamente una hipertensión pulmonar por hipoxia, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y si va a producir crepitante tipo velcro, y la característica de una intersticiopatía es que puede dar una hipoxia bien silenciosa. Al paciente desatura de forma importante, pero con buena tolerancia hasta lo máximo, ¿no? Ya, y el sildenafil en ambos casos sirve para la hipertensión pulmonar, ¿verdad? Tanto en la forma difusa como limitada. Si se utiliza como vasodilatador, en los dos casos tiene utilidad. Se utiliza, sí. Sildenafil, 25 miligramos cada 8 horas. Existen Dale. otros medicamentos más específicos, pero son más costosos y yo al menos nunca usé el Albocentan. Hay otros medicamentos que son vasodilatadores específicos para hipertensión pulmonar, pero tiene su costo y no es un medicamento accesible, ¿no? Bueno, eh, entonces hay un bolillero resumido, digamos, que hice el año pasado. Entonces ese mismo bolillero vamos a utilizar para este año, ¿verdad? Vamos a hacer la excepción por la cuestión de la epidemia que no pudimos tener clases más, digamos, en forma como los años anteriores, ¿verdad? Ahí Jorge ya tiene ese bolillero, entonces se van a estudiar para los exámenes finales, ya sea escrito o oral, ¿no? Doctor, Sí, ¿y será que no vas a poder dar esas clases de repaso que mencionó? y podemos dar en una semana, ¿verdad? En 2 clases, más o menos, algunos temas más complicados. Ustedes pueden decirme qué quieren dar y repasamos, ¿verdad? Por lo menos unos 6 7 temas, ¿verdad? Dale. Voy a elaborar una lista y Dale, así te puedo. dale, cuando tengan tiempo, o sea, me dijeron que están tan apretados también con la otra materia, ¿verdad? Entonces, cuando tengan más tiempo, podemos dar antes del 23 de octubre, ¿verdad? Tiene que ser antes. Antes del interés. Y voy a ver para que pueda ser presencial. Dale, vamos a hacer presencial. Está bien. Bueno, Estamos, no, vamos a organizar eso. sí. Dale, hasta Muchísimas luego. gracias por la clase, doctor. Dale, hasta luego. Envió Muchas hasta luego. gracias, doctor. Chao, chao. Muchas gracias, doctor.